Ya estamos de regreso en el matinal de Chile, 9 de la mañana con 16 minutos. Habíamos dejado un tema bien preocupante, enganchado antes de irnos a la pausa, que se titula así: Santiago se está hundiendo. Estudios han revelado que esto ocurre 25 milímetros cada año. La verdad es que nos sorprende porque no sabemos ni conocemos qué puede ocurrir con las consecuencias. Por eso, junto a nosotros está Fabiola Barrenechea, que es directora del Observatorio en Gestión de Desastres de la Universidad Bernardo O'Higgins. Fabiola, buen día. Buen día, Fabiola. Gracias por estar aquí junto a nosotros, amiga de la casa. Ya está frecuentemente aquí en nuestra terraza del Matinal de Chile. ¿Qué significa que la región metropolitana se esté hundiendo estos 25 milímetros al año? Suena trágico. Sí, claro. claro. Como que uno siente que se está hundiendo y da miedo. Sí, pues. No es que se esté hundiendo todo Santiago, ¿Ya? sino que es más que nada concentrado en la zona norte y obedece principalmente a lo que son las napas subterráneas. Las napas subterráneas, uno siempre se imagina cuando te hablan de napas como que fuese casi una piscina, ¿cierto? Sí, claro. Uno que se metiera dentro de la tierra y encontraría una cueva con la piscina. Las napas no son así. ¿Ya? Las napas son, ¿cómo explicarlo? Es como un espacio donde hay limo, arena y arcilla, que eso tiene que ver con el tamaño de la partícula del suelo, que dejan espacios de aire, porque ustedes comprenderán que, por ejemplo, la arena, ¿cierto? Tiene espacio de aire entre medio, la arcilla también, y eso se llena de agua. ¿Y eso a qué profundidad eso? Depende de dónde estés. Ahora en Tiltil están como a 60, 80 metros las napas, o sea, igual es profundo. Años atrás, estaban a 20 metros, 10 metros, y eso tiene que ver principalmente con lo que es el cambio climático, con la sequía. Tenemos Entonces, un mapa, ¿no? Que vamos a ver cómo ha ido avanzando el tema del hundimiento acá en la ciudad de Santiago. Que uno dice, claro, 25 milímetros no es nada, dice uno, pero claro, se ve, ahí estamos viendo. Pero son 2,5 centímetros, igual no es poco, porque No uno es dice poco. 25 milímetros, pero Sí, son quizás suena 2,5. menos, sí, es cierto. Claro, 25 igual es milímetros alto. suena muy poquito, pero no, realmente es, ¿no? Exacto. Además, esto tiene que ver un poco también con las sequías, que Tiene- hace que el agua se evapore hasta Exacto. 1 metro, ¿es? Un metro al año se está hundiendo, digamos, las napas, ¿cierto? Porque las napas van bajando. Entonces yo estaba explicando, tienen este espacio que se llena con agua, Sí. y como las napas han ido bajando, ese espacio que antes tenía agua, ahora tiene aire y se compacta. Y eso Ah, hace y eso que hace que- el terreno vaya bajando. Esto tiene que ver, Fabiola, pienso ya en lo más extremo, con esta aparición de socavones, que de repente, sin mayor explicación, a veces ni siquiera con construcciones cerca, hay un hoyo pero gigante que hace que como que la tierra se la tragaron. Se la tragaron, sí. Mira, es como complejo y hay que estudiar el origen de cada uno de estos socavones, porque los socavones se producen por escurrimientos de agua que reblandecen el terreno y generan este hundimiento abrupto del suelo. En este caso no va a pasar, no es que haya para que la gente se quede tranquila. ¿Te acuerdas que vimos en el norte del país? En Tierra Amarilla. Sí, en Tierra Ahí fue Amarilla. asociado a la minería. A la Estaba minería. asociado, Ah, porque ok. habían ductos por debajo. Eso es Tierra ¡Qué Amarilla, probablemente. miedo! Eso es ¡Qué Candelaria, miedo! ¿no? Claro, pero eso es porque perforaron donde sí. no se podía perforar. Se dijo, no perforen ahí, perforaron un Exacto. poquito más allá del límite. Y por eso pasó lo que pasó. Es impactante. Entonces eso, esperemos, o sea, eso no debiese pasar acá en Santiago en ninguna parte, porque se supone que si está asociado a las napas, como te digo, como es un gran volumen de terreno, se va a ir compactando y va a ir bajando todo al unísono. Entonces va bajando. Ya. Y en ese terreno que tiempo. se hunde 25 milímetros al año, que tú dices en la zona norte de Santiago, allí se debió haber podido construir, porque está construido hoy día, pero se debió haber prohibido quizás cuando esto se supo. No, se debió haber prohibido la sobreexplotación de los pozos. Porque eso es lo que está generando que se genere este hundimiento, porque se está secando la napa. ¿De Ya, qué estamos sacando comunas el agua. estamos hablando, Fabi? Tiltil, desde la provincia de Chacabuco principalmente. Tiltil, Colina, Lampa, que han tenido un crecimiento demográfico explosivo en los últimos años. Y, Súper alto. o sea, Paine también, ¿no? ¿Ah? Paine también está Paine también está que tiene también el mismo problema. Pero es la zona En donde está la fondo sequía, en el esto, fondo. Es donde está la sequía donde la tierra está y donde árida. está sobreexplotada las napas, que eso es lo que está pasando. Ya, por suerte es ahora. una zona que no tiene muchos edificios, pienso yo, por el peso sobre Grandes la tierra, ¿no? edificios, no Sí. tiene grandes edificios, pero tiene hartas construcciones. Hartas construcciones. Todo el mundo se quiere ir a vivir fuera de Santiago y se van todos para esa Y ahí está el zona. tema de la disponibilidad de agua, ¿dónde sacan el agua? Que ahí Entonces es la empiezan a sobreexplotación construir- de la... Empiezan a construir ¿Y cosas. hay alguna manera de evitar esto, de solucionar este problema que estamos teniendo? Porque hablábamos fuera de cámara que en México, en la Ciudad de México, ahora el DF, la zona del Zócalo, que es exactamente donde está el centro de la Ciudad de México, Sí. se hunde ya mucho más que 25 pero eso milímetros. por otro origen, porque antes Ciudad de México era un pantano. Ujú. Y lo secaron y lo rellenaron y por eso se está hundiendo. Me ha pasado pasar por Acá- ahí y realmente es No, es Literal impresionante. estás- Bueno, hundido. lo conversamos Impresionante, también conversábamos. fuera de cámara. Lo que pasa es que Sí. es bien alucinante este tema y cada uno va compartiendo experiencias, que hay construcciones que están
Son las catedrales que Hundiéndose. decíamos, que son que es Sí. casi turístico, que uno Sí. entra y caminas todo Sí. chueco porque Todo está chueco. hundiéndose y tienen que estar inyectándole cemento todos los años para que no se siga enterrando. Ahí estamos viendo en imágenes el mapa de Santiago, la Sí. provincia de Chacabuco, que es la más afectada, La la que más está con afectada. asterisco, son las comunas Sí, que deberían preocuparse de este tema. deberían ahí ¿Y está. se preocuparse. preocupan hoy día? Tiltil, ¿O perdón, no? Tiltil, Esa es la Colina, pregunta. Lampa, Acá. Quilicura, Paine, Huelquén. Ahí son las que más se destacan en esta. Son las que más se destacan. en Mira, este hundimiento. la provincia de Chacabuco hace muchos años que tiene prohibido, o sea, ya no se dan más autorizaciones para pozos de extracción de agua. Hace muchos años, unos 20, 25 años atrás, porque ya en ese tiempo las napas estaban sobreexplotadas. Y ahora, lamentablemente, como es muy difícil fiscalizar, como todo en nuestro país, obviamente que ha habido construcciones de pozos ilegales que están ayudando a que se sigan secando las napas y que se vaya compactando mayor el suelo. Fabiola, ¿y esto tiene alguna asociación con las fricciones de la tierra, con el choque de las placas, con los... No hablemos de terremoto, pero con la sismología que afecta permanentemente a la zona central y Santiago en particular, que tenemos fallas acá geológicas? La parte tectónica. Eso también, de alguna manera, va hundiendo o le pega una ayudada a las napas para que Yo se creo que le pega una para que se ayuda hundan, a ¿o no? los remesones. Es como en la arena, ¿cierto? Como que Sí. tuviera uno con un frasco con arena, lo empiezas a mover y la arena se empieza a Y acomodar. de repente Claro. le pega Y un de repente pencazo baja. fuerte, pa. Claro, pero igual se compensa un poco en el sentido de que es que son dimensiones distintas, porque una es la dimensión geomorfológica, donde efectivamente después de cada terremoto, también lo conversábamos, ¿cierto? El terreno sube, hay otras zonas que bajan, o sea, para el terremoto hubo zona del 2010 en Concepción donde hubo un aumento de 3 metros. Claro. El terreno se levantó 3 metros. Y estas Ya. cosas se juntan, en el Y esas fondo. cosas se juntan y todo. Pero acá estamos hablando de una cosa, un evento más local, es más micro. ¿Ya? Entonces lo que pudiese contribuir la sismología a eso es que te va a ayudar a acomodar los granitos Claro. que tienen espacio entre medio, que Claro. antes estaba ocupado por agua y ahora tiene aire. Se empiezan a acomodar para que se pueda compactar. Y hay Fabiola. algo, perdón. No, por favor. Ay, pero por favor. Sí. ¿Hay alguna manera de evitar que esto siga avanzando? Mira, así como de natural, no hay No. mucho. Pero en la universidad está el Centro de Estudios Hídricos que está viendo la posibilidad de poder inyectarle agua a las napas. Mm. Están haciendo una investigación para Así poder... como en México le inyectan cemento, acá le Cemento, que pondrían agua. inyectémosle agua. ¿Por qué? Porque en el fondo igual, ¿cómo explicarlo? El tema de las napas es un ecosistema que corre por debajo, ¿ya? Son como un Claro. sistema de cañería, una red hídrica que corre por debajo. Entonces, son el abastecimiento de agua del futuro. O sea, hay que pensar, no podemos empezar a explotar sin rellenar ni consumir el recurso como pensando que siempre va a estar, sino que hay que empezar a cuidarlo y ver cómo lo podemos, no renovar, pero recargar. Claro, pero eso ¿cierto? está difícil, porque veíamos Está hace pocas difícil. semanas, ¿te acuerdas tú el alcalde de Tiltil que estaba con camiones Sí, de aljibe no, llevando y agua a su está. comuna para asegurar el consumo humano, que es lo Exacto. primordial? Lo que pasa Que es es que O los, sea, brutal. agua no hay nada. Lo que Sí. pasa es que los costos son muy altos todavía. El tema de los costos de la mantención del agua y de inyectar agua a las napas es muy alto todavía. Fabiola, Según una evaluación. es que tú hablabas también de un punto clave, que justamente estas comunas han tenido un crecimiento demográfico altísimo y súper rápido. Rápido, explosivo. Exacto. Entonces, lo tomamos un poco a la ligera, porque Sí. uno también tiene que ponerse desde el punto de vista de un vecino común y corriente, por ejemplo, que vive ahí y es como, oye, pero todos los días un estudio nuevo y que Sí. estamos hasta acá. O sea, entre que que ¿sabes puede lo que venir un pasa, terremoto, en que ahora se está hundiendo la comuna. Que explota el Oh, volcán, que el incendio forestal. Claro, es que como ¿sabes lo ya- que pasa? Que yo creo que falta acá en Chile la mirada sistémica. Siempre nosotros apuntamos las cosas. Bueno, primero somos un país reactivo absolutamente. Sí. Nos tienen que pasar las cosas para que clarísimo. nosotros tomemos conciencia y empecemos a hacer algo. Muy del sudamericano también, ¿eh? ¿Cierto? En Argentina, en Uruguay. Pero además, en- además tenemos la mala suerte, entre comillas, que somos muy buenos improvisadores. Entonces nos pasa Claro. algo y empezamos a improvisar y Vamos nos a salir sale. igual de esta. Y salimos bien. Sí. Pero después vienen las consecuencias a largo plazo. Entonces, este tema de la sequía es un tema que viene hace muchos años hablándose y siempre se miró desde el punto de vista que solo iba a afectar el agua, el consumo para seres humanos. Claro. Pero nunca se vio como algo sistémico. ¿Ya? Entonces, no se hace una planificación urbana acorde a la disponibilidad de agua que exista. Nosotros somos un país que le damos la espalda a la cordillera. Tenemos una tremenda cordillera que es la que nos abastece de agua dulce y lamentablemente le damos la espalda. Miramos siempre hacia el mar, ¿cierto? Nuestra planificación debiese ser en función de las cuencas hidrográficas, ¿ya? Para ver cuánta es el agua que queda, cuánto es lo que yo voy a poder entregar a las personas y cuánta gente voy a poder soportar ahí. Si es un tema se llama, el concepto técnico es capacidad de carga. Ya es ver cuánta gente yo puedo tener ahí en ese territorio con los recursos necesarios para que puedan vivir y tengan una buena calidad de vida. Fabi, ¿y hay algunas viviendas que corran riesgo con esto que está sucediendo en esta zona?
Mira, como es lento, no debiese, porque basta con poder hacer un bueno, no sé cómo se dice, radiel, Radier. esta cosa, como este cajón de cemento Sí. que se pone en las casas para que la casa vaya hundiéndose y se asiente completa. No debiese haber problema en las viviendas. Claro, ¿ya? porque la No norma debiese. sísmica además en Chile es súper férrea. Es súper férrea, y sí. no un par de palitos, sino que tiene que estar bien Sí. hundido el hormigón antes de construir Y tiene que ver algo. también con la calidad del suelo, porque por ejemplo en Ciudad Empresarial, que es un suelo más de relleno, también las ondas sísmicas se expanden de manera más rápida, se sienten más fuertes y por eso siempre los impactos a las viviendas son más grandes allá que en otras partes de Santiago. El 2010 exactamente hubo muy afectada la Ciudad Empresarial, viviendas que se partieron, los edificios, Sí. todo, más que en otros lados, por lo mismo, porque este suelo, como es de relleno, insisto, bueno, toda la cuenca de Santiago es de relleno. ¿Qué quiere decir de relleno? Imagínense que está la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes y Santiago antes era un hoyo así. Sí. Y producto de los aluviones, ¿cierto? De todo el material que va cayendo, se rellena y quedó planito. Se Ahí llenó estamos un nosotros. poquito ese Se hoyo. llenó un poquito y ahí estamos nosotros y es ese valle. Pero hay zonas donde el tipo de material que cayó está más suelto, está menos compactado. Y eso, por ejemplo, es Ciudad Empresarial. Entonces, cuando tiembla, la onda sísmica se expande mucho más rápido Miedo. y genera mayor impacto en las viviendas. Fabiola, es que algo a mí también empiezo como a recordar y para complementar un poco los resultados y conclusiones de este estudio que lo hacen chilenos con italianos y que tiene acá, Una ya cosa estamos nostra. revisando sus conclusiones. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Concón, en las dunas, se hicieron las construcciones y era Sí. como... Cuando venga un terremoto vamos a ver qué pasa porque se puede deslizar Sí. toda la duna y queda La en nada. escoba. Todo lo construido queda en el Sí, suelo. pero Pienso ahora con este hundimiento. Bueno, afortunadamente no pasó, pero hubo daños estructurales gravísimos. importante. Gravísimos. Pero ahí, como dice Daur, cuando tú construyes sobre el terreno que sea, tú tienes que llegar a la roca madre. O sea, los cimientos tienen que estar afirmados en la roca madre. O sea, aunque haya duna hacia arriba, lo más probable es que hayan excavado toda la duna Para y llegar hayan a la llegado roca. a la Probable. roca, a la roca firme. Sí. Fabi, si yo quiero construir en estas zonas que estamos mencionando, como Paine, bueno, varias de las que mencionamos recién, ¿tengo que tener algún tipo de cuidado a la hora de construir? ¿Alguna recomendación a la hora de construir? O sea, tienes que hacer siempre, en teoría, toda construcción debiese tener un estudio de mecánica de suelo para ver cómo se comporta el terreno en esa zona, frente a las vibraciones, frente a los sismos, frente al agua, frente a distintas Pero variables. sobre este tema que se está hundiendo estas zonas, ¿no? Afectadas. Es que si hay villas construidas en ese sector, lo más probable es que hayan hecho estos estudios de mecánica de suelo y la norma, insisto, norma sismo resistente es muy alta, de estándares muy altos en nuestro país. Por lo tanto, sí es preocupante porque si esto empieza a ser más rápido de lo normal, claro, ahí yo creo que las autoridades debiesen mandar a poder hacer Fabi. investigaciones, pero yo no alertaría tanto a la gente en un principio. Claro. Oye, y más- Daur, disculpa. Sí. Para ir Amiguito, y amigo profundizar mío. aún más en la pregunta que le va a hacer a Fabiola. Bueno, conozcamos más detalles de este estudio. Conversamos con Gonzalo Yáñez, que nos entrega justamente detalles, declaraciones, antecedentes de lo que fue las conclusiones de este hundimiento de 25 milímetros al año de algunas comunas de la región metropolitana. Escuchemos. El siguiente paso es continuar con estudios similares en otras zonas del país en donde haya concentración de población y infraestructura, para así dotar de información de base que pueda ser usada a continuación por los tomadores de decisiones y que definen el ordenamiento territorial en las grandes ciudades. También es importante tener en consideración que el estudio que se hizo solo involucra algunos pocos años de observación y sería muy interesante e útil tener una información de más largo tiempo, digamos unos 5 a 10 años, de tal manera de ver tendencias más generales. Sí, mi pregunta va en la misma línea de Gonzalo. ¿Cada cuánto tiempo hay que estar renovando estos estudios? Porque aquí todo se mueve, lo hemos visto, por ejemplo, cuando en la construcción del puente sobre el canal de Chacao, que los estudios que se hicieron en el 2008, ya después Ya del no terremoto del sirven. 2010 no servían, el 2014 hubo otro remesón, ya no servían, hay que hacer todo de nuevo, ver la batimetría, en fin. Y además de Colina, de Paine, de la ciudad empresarial, que son las zonas más afectadas, hay otros lugares de Chile donde usted, Fabiola, pueda ver que también hay problemas con las napas. Pienso en la aridez del norte, en Iquique, en Arica, en lo que es la zona de Tarapacá. O sea, las napas en Chile están sufriendo un estrés hídrico en todo el país. Ya. Ya, O sea, producto probablemente de también la- están bajando También 25 están milímetros. bajando, o sea, de hecho cada vez es más, los pozos tienen que ser más profundos, ¿ya?
La zona de Tiltil y toda esta provincia de Chacabuco es más extremo porque efectivamente está bajando 1 metro al año, que es muchísimo. Pero sí, por ejemplo, mi hermano está en Pitrufquén, le mando saludos. Las napas ahí antes también estaban muy superficiales, ¿ya? Y ahora cada vez están siendo, no al nivel de 60 metros, porque obviamente ya la disponibilidad de agua es mayor. Claro. Pero hablar, por ejemplo, allá de una napa a 5 metros es una napa profunda. ¿Por qué? Porque por la cantidad de agua ellos deberían tener las napas más arriba, ya más superficiales. Entonces, efectivamente, el tema de la sequía es un tema que está afectando a todo el país. Incluso leía la otra vez una localidad que está más allá de Puerto Williams, no recuerdo su nombre, pero ya no tienen agua. Y uno dice, ¿pero cómo? Si están en el extremo sur, sí, donde llueve todos los días y están con problemas de sequía y disponibilidad de agua. Entonces, el tema de las napas, ¿qué estamos haciendo? Insisto, cuando vemos el tema de que el consumo se ve en riesgo, ¿qué hacemos? Es como que, ¿a dónde depredamos más? ¿Cierto? ¿Dónde podemos consumir más agua y saquemos agua y tomemos porque tenemos que entregarle agua a la gente? Pero no hay una planificación, porque solamente estamos reaccionando. Entonces vamos a terminar secando todas las napas o vamos a terminar construyendo embalses, como se hizo ahora hace poco, cuando ya estamos en sequía y no tenemos agua para llenarlos. Entonces tenemos que tener una visión más prospectiva, más hacia futuro, a largo plazo. Cada uno mira su parcela acá. Que traspase los gobiernos, por favor, autoridades. Las planificaciones territoriales tienen que traspasar los periodos de gobierno de 4 años. Si son cosas a largo plazo. Y eso es lo que nos falta. Bueno, Fabiola Barrenechea, te agradecemos un montón. Recordamos que las zonas son Colina, Lampa, Quilicura, Tiltil, Paine y Huelquén, donde hay que tener un poquito más de cuidado para que esto no siga sucediendo. Y como tú dices, nosotros somos la voz para que haya cambios. Así que te agradecemos un montón por haber venido. Y muchas gracias a ustedes por estos espacios donde podemos hablar de ciencia. Sí, pues.